Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge Fernández Díaz, bienvenido a este programa. Muchas gracias porque ya vamos haciendo algunos sobre Fátima. No se entiende la historia del mundo contemporáneo, del siglo XX concretamente, sin Fátima. Eso lo dijimos al principio y lo vamos desarrollando. Bien, es cierto que tengo que presentarle porque, si me permite, porque hay gente que se incorpora. Aunque usted sí que es cierto que para mucha gente no necesita presentación. Porque soy impresentable. No, porque le conoce mucha gente. Bueno, don Jorge ha tenido una larga, y tiene una larga trayectoria política. Él es diputado desde hace mucho tiempo, ha sido ministro del Interior durante 5 años, pero nos está sorprendiendo. Bueno, él no nos está sorprendiendo porque, claro, uno si sabe que es ingeniero industrial y ve cómo maneja los números y las cifras, dice, bueno, el que tuvo, retuvo. Y además es inspector de Trabajo y Seguridad Social y autor del prólogo de este libro, Los pastorcitos de Fátima. No vamos a hacer resúmenes de los anteriores, porque si no, no llegamos. Porque está todavía en Internet. Está en Internet. Y estábamos en julio de 1917, donde aparece por primera vez la palabra Rusia. Exacto. La aparición del 13 de julio del 17 en el contexto de las apariciones de Fátima y del mensaje de Fátima, en mi opinión, y personas más autorizadas que yo también abundan en ello, es la más importante, la más trascendente. El 13 de julio del 17. Tienen la visión del infierno, quedan aterrorizadas. Estamos hablando de 3 criaturas de 7, 9 y 10 años, analfabetas, que era normal en aquella época y sobre todo en una zona tan deprimida y tan subdesarrollada como era esa comarca de Lería, Fátima, la aldea del Aljustrel, que es donde vivían ellos, en fin. Y ante la visión que se les aparece del infierno como cuerpos que fueran transparentes y atravesados por la luz y las llamas del infierno, en fin. De hecho, pues, al parecer emitieron gritos aterradores los 3 pastoriños, a juicio de las personas que ya se iban, enterando de esos fenómenos, y a pesar de que no había internet, ni redes sociales, ni autopistas, pues, en fin, la gente iba concurriendo. Las oyeron. La Virgen les dijo que lo que habían visto era las almas de los hombres pecadores que van al infierno porque no hay nadie que rece por ellas. Y como mueren en pecado, se condenan. Es lo que dice la Virgen. Entonces la Virgen les dice que para evitar que tantas almas se condenen porque no haya quien rece por ellas, que vendrá a anunciarles lo que será la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, consistente en que la Virgen hace la promesa de que cuando la establezca, esa devoción, la establecerá 8 años después en Pontevedra, estando allí Sor Lucia en Pontevedra como postulanta de las religiosas doroteas. Algo parecido a lo que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita. No, hay un paralelismo absoluto. En el primer programa, creo recordar que... Sí, ¿habló usted de esto? Que grabamos, efectivamente aludimos a que hay 3, podemos decir que hay sobre todo, porque hay muchos, ¿no? 3 cambios de rasante histórica a lo largo de los 2000 años de historia de nuestra era, de la era cristiana. Uno sería, resumiendo mucho, claro, la caída del Imperio Romano. Otra sería la Revolución Francesa y finalmente la Revolución Bolchevique en la que estamos, 1917. El cielo, por medio del Sagrado Corazón de Jesús, se revelará en Francia, concretamente para el Lemonial, a la vidente Santa Margarita María de la Coque y le condicionará una gracia especial a Francia si el rey, que era Luis XIV, el rey Sol, consagraba su persona y su familia al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirla en sus empresas. Conviene recordar que la Revolución Francesa, un siglo después, es francesa porque se desarrolla en Francia, obviamente, pero que además Francia es la fils aînée de l'Église, es decir, la hija primogénita de la Iglesia.
la conversión de Clodoveo en el siglo V. España será la siguiente, la conversión de Recaredo, el 8 de mayo del año 589, en el Tercer Concilio de Toledo. Pero Francia, la Fise de Guelis. Luis XIII había consagrado Francia a María. Y entonces, en el momento que va a venir la Revolución Francesa, con la implantación del racionalismo y, en fin, la Ilustración, todo lo que sabemos que vendrá, va a hacer que efectivamente haya un cambio de paradigma en la historia y ahí establece humana, ¿no? los sábados, ¿no? O y sea, ahí, ahí establece, no lo sé. en Parell Monial establece la devoción de los 9 primeros viernes de mes. Viernes. Claro, Cuando ha dicho los primeros sábados... No, pero es curioso ver cómo 9. el cielo viene y establece, a finales del siglo XVII, la devoción de los 9 primeros viernes de mes. En fin, las personas que realicen las devociones que estableció durante 9 primeros viernes de mes seguidos, promete, Sagrado Corazón de Jesús, la salvación por las gracias que les concederá. Ahora el cielo viene y baja el nivel. La nota de corte baja. De 9 primeros viernes Más de mes. facilidades. Sí, de 9 primeros viernes de mes, el Sagrado Corazón de Jesús, ahora viene la Madre, nuestra Madre. Y de 9 baja a 5. De 9 primeros viernes de mes, como garantía que te salvarás por medio de las gracias que te dará, baja a 5 primeros sábados de mes. Bueno, es curioso ver como viernes, sábado, luego vendrá el domingo de la Divina Misericordia y Santa Faustina Kowalska, pero eso es para y eso otro es lo momento, que promete, o sea, estar contando, me parece que está contando usted lo del secreto, ¿no? Eso es el secreto. Sí, el 13 de julio entonces, el 13 de julio de la visión del secreto, ven las almas que se pierden, que están ahí, pues en fin, una imagen aterradora, un simbolismo del infierno. Para aquellos que cuestionan la existencia del infierno, conviene, en fin, aparte que el Señor en los Evangelios habla continuamente del infierno, de la Gehenna, en fin, está lleno, igual que del demonio, claro, que no es una representación simbólica, alegórica de nada, del mal, como fuera un ente, no, el demonio, como un ser, un ángel caído. Sí. Y los ángeles caídos, en fin, eso ya no vamos a rectificar a Jesucristo, ¿no? Diciendo que él quiso decir lo que quiso decir. Bueno, mira, en fin. Dicho eso, les dice que para evitar que tantas almas se pierdan, vendrá a establecer la devoción de la comunión reparadora los 5 primeros sábados de mes, cosa que hará 8 años después, concretamente el 10 de diciembre del 25 y el 15 de febrero del 26. La aparición de Pontevedra del 10 de diciembre del 25 y del 15 de febrero del 26 es para una película que, si no supiéramos que es real, sí. porque se les aparece el 15 de febrero del 26 se aparece un niño. Sor Lucia está recogiendo la basura de ahí, donde estaba ella, de postulanta, en el convento de las religiosas doroteas. Está allí y se le aparece un niño. Y le dice, ¿qué haces tú aquí a estas horas en lugar de estar en la escuela? Entonces el niño le dice, ¿y tú has hecho lo que te dijo mi madre que debías hacer, la devoción reparadora? Y en ese momento se transfiguró y vio que era el niño Jesús. Bueno, es una cosa impresionante. Eso fue el 15 de febrero del 26. Porque ella el día de diciembre del 25 tiene esa revelación de la Virgen que aparece con el niño, etcétera, y tal allí. Ahora es lo que se conoce como el Santuario Mundial del Inmaculado Corazón de María, en la Rúa de Sor Lucia, en Pontevedra. Y la celda que ella ocupaba ahora es pues una pequeña capillita. Está el sagrario, está la imagen de la Virgen, tal como se le apareció, según contó Sor Lucia, el 10 de diciembre del 25. Bueno, y la segunda cosa que le dice, muy importante, que es lo que constituirá, digamos, las 3 partes del secreto, o el secreto, pues los 3 secretos, se le llama de las 2 formas, será que, como estamos en la Primera Guerra Mundial, dice, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Si no hay conversión, por lo tanto siguen los hombres pecando, vendrá otra guerra, aún mayor que esta. Está preanunciando lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Dice, esta acabará pronto. Y así fue. Contra todo pronóstico militar y político, al año siguiente, noviembre del 18, capitula Prusia. Decía usted en un ahora está programa que Austria-Hungría. que en el 17 no se le veía fin. No, en absoluto. Y en el 18 tampoco. De hecho, Prusia no fue derrotada militarmente. Cosa que aprovecharía después Hitler en el periodo entre guerras, es decir, desde el 19 hasta el 39, en esos 20 años, lo aparecerá para impulsar el partido nazi.
en medio de la crisis del 29, que afectó mucho a todo el mundo, y a Alemania, por supuesto, también, de las reparaciones de guerra onerosas que tenía que pagar Alemania por el Tratado de Versalles como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y explotó pues el que había sido apuñalado por la espalda Alemania, que no había sido derrotada militarmente por los judíos. Eso es lo que después desarrollará, pues, y que llevará pues al Holocausto, ¿no? Al genocidio, los campos de exterminio, la Shoah. Bueno, pues digo, las guerras dice, esta guerra va a terminar. Sí. Que así fue. Noviembre del 18 capitula Prusia y arrastra a Austria-Hungría y lógicamente pues ya viene el fin de la guerra. El 19 se formaliza, pero ya militarmente acaba el año siguiente. Dice, pero como las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, si no hay conversión sí. Por la oración y la penitencia, vendrá otra guerra mayor. Entonces añade, para evitarla, vendré a pedir. Y ahí está el paralelismo absoluto con, Paray-le-Monial. Con Francia, claro. Y el Sagrado Corazón de Jesús. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración. Ahora, allí era el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí es el Inmaculado Corazón de María. Allí era la consagración del rey, Luis XIV, monarca absoluto. Ahora será el Papa. Al Inmaculado Corazón de María, en comunión con todos los obispos del mundo. ¿Y qué ha de consagrar? Rusia. Allí dijo Francia, que se consagrará al rey, monarca absoluto, consagrado al rey, quedará consagrada a la nación francesa. Y aquí será Rusia. Año 17. Eso que preanuncia lo concretará 12 años después en la aparición de Tui, Vigo, Pontevedra, el 13 de junio de 1929. Cuando aparece la Virgen, a Sor Lucia le dice, ha llegado la hora para el cielo que te preanuncié hace 12 años, el 13 de julio del 17, de que el Papa me consagre. A esos efectos es muy importante ver, dijimos en otro programa, el contexto histórico de Portugal y del mundo. Ahora tenemos que hablar... Los niños sabían que era Rusia. ¿Cómo van a saberlo? De hecho, por la forma, con la cara de tristeza y de dolor con que la Virgen les hablaba cuando tenían esa visión, al hablar de Rusia, pues decían, había por lo visto la burra de un paisano de la localidad que se llamaba Rusa. Sí. Rusa, no Rusia, Rusa. Y decían, debe ser la burra del tal. Y otros decían, no, debe ser el nombre de una mujer muy mala. Si eran críos que no salían de su mundo. No sabían ni la existencia de los zares de la Rusia. Bueno, el año 17, ¿y eso, el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, en marzo, el zar Nicolás II, el último de la dinastía Romanov, ha abdicado. En Ekaterimburgo, en julio del 18, será fusilada toda la familia imperial por el soviet de aquella zona, de Ekaterimburgo. Se ha desencadenado en Rusia, que ya no gobierna el zar, pero que es el territorio donde se expandía el imperio de los zares, es la revolución liberal de Kerensky. Todavía no ha triunfado la revolución bolchevique, que triunfará en el Octubre Rojo, cuando la última aparición de Fátima, el 13 de octubre del 17, unos días después. Entonces, el 13 de julio del 17, los niños salen consternados, porque a diferencia del 13 de mayo, el cielo, el 13 de junio, una aparición tal, dialogan sobre el purgatorio y tal, y le pide Lucia si dos amigas suyas que habían muerto al parecer poco antes estaban en el cielo. Es tremendo con lo que dice la Virgen, ¿eh? Dice, de una de ellas dice, sí, ya está en el cielo. Y de la otra dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tremendo, ¿eh? O sea, eso está ahí y consta en toda la documentación de Fátima. Bueno, 13 de julio. La siguiente es el 13 de agosto. Ya, pero decía usted que los niños no se enteran y de Rusia, no saben quién es Rusia, por lo tanto, el mensaje de Rusia, ¿a quién va dirigido? Si no iba a los niños. No, vamos a ver. Los niños son instrumentos, son el medio. Unos medios humanamente que no valen para nada. Pero ya sabemos que lo que es necio para los hombres es sabiduría para Dios y viceversa. La lógica humana no es la lógica divina, ni la justicia humana es la justicia divina, ni los caminos de los hombres son los caminos de Dios, ¿no?
Por lo tanto, pues, para un mensaje tan importante para la historia de la humanidad, Claro, como claro. va a ser. Que entienden que es una burra. Bueno, pues uno diría, hablando a lo humano, en la lógica humana, de Texas para abajo, diría, hombre, pues va a coger, bueno, si coge a una jerarquía de la Iglesia, pues oiga, si no es el Papa, lo más cercano, Claro. un cardenal o tal. Y si no, un príncipe de la tierra, es decir, Alguien que se entere. un político de relieve, un jefe de Estado, un jefe de gobierno que se entere. No, 3 niños analfabetos y miserables en sentido económico y social del término, ¿no? de la época. Bueno, eso es lo que elige. Y lo que pide no es que sean sabios según el mundo, no, sino que acojan generosamente los sacrificios y penitencias que para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas les envíe Dios. Lo cual está en conexión con las apariciones que reiteradamente se han venido produciendo a lo largo del siglo. En Lourdes elige a Santa Bernadette, que, en fin, y humanamente, en Francia, sí. En el siglo de las luces, el siglo XIX, y que se pone a escarbar en tierra a 4 patas y que coge barro y bebe, en fin, que los que lo veían aquí decían, bueno, esta chica pues está mal, esta niña no está bien, claro, es una niña que se pone a 4 patas y empieza a coger ahí de donde sería luego la fuente de Lourdes, ¿no? El manantial, claro. Y con barro y que empieza a beber, bueno, la Virgen se lo estaba diciendo, claro, es un ataque tan frontal al racionalismo, sí, a la lógica humana, a la razón humana, pues es Santa Bernadette. Y la insistencia, en Lourdes, porque llama la atención las numerosas veces que esto sucede en a partir de este momento de inflexión, sí, ¿no? ¿Esto cómo lo interpreta usted? Bueno, hay un dato muy significativo. Y es que, hombre, apariciones marianas desde los primeros momentos del cristianismo se producen. Recordemos la Virgen del Pilar para España, el año 40. La Virgen vive todavía. Uh-huh. Ha muerto el Señor. Y lo que se produce es una traslación. No sabemos si sería una bilocación o no, pero en fin, ahí la beata Catalina Emmerich pues lo describe, la venerable Madre María Jesús de Ágreda en la mística Ciudad de Dios, pues también, que es la Inmaculada, pues también habla de ello, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que la Iglesia reconoce y la historia lo confirma, evidentemente, que la Virgen en carne mortal, como rezan los aragoneses y reza la copla, la Virgen en carne mortal vino a Zaragoza a consolar pues a Santiago, apóstol, ¿verdad? Que a orillas del Ebro venía, en fin, y veía que los españoles de la época éramos un poco duros y estaba desengañado de la evangelización que había podido hacer, ¿no? Iba a ir después por el río Ebro pues a desembocar en Tortosa y ahí coger una nave y volver a lo que entendemos Tierra Santa, ¿no? Palestina, en la época. Y ahí se aparece la Virgen mortal en el año 40 de nuestra era. Pero pues, aparece en carne mortal, porque la Virgen vivía en Jerusalén. Claro, luego con San Juan, con el apóstol San Juan se trasladará a Éfeso, como sabemos. Entonces, pero ha habido luego, pues en 1531, la aparición de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que por cierto, el México actual es el mestizaje. ¿Cómo? México es el mestizaje. El México actual, el México es el mestizaje. Hernán Cortés había desembarcado en el puerto de la Veracruz en 1521. La Virgen aparece el 9 de diciembre de 1531, 10 años después, al que es hoy San Juan Diego. Lo canonizó el Papa en México en el año 2002. San Juan Diego. Llevamos 10 años de conquista y evangelización por parte de España de México. Y la evangelización era un fracaso. Lo que se estaba produciendo era un conflicto de abuso de los indígenas y tal, y de cantidad de niños que no tenían padres conocidos y que morían. La verdad es que iba muy mal. Y aparece la Virgen, como conocemos, la tilma, el ayate de Juan Diego, pues aparece de mestiza en la cumbre del Tepeyac, que estaba dedicado a una diosa azteca. O sea que los aztecas estaban con la idea de una diosa, y ahí se aparece la Virgen, Y a partir de ese momento, en los anales de ese periodo de la historia, pues en las conversiones y los bautizos en México, eso es un hecho histórico. Y es un antes y un después, un parteaguas, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, y podíamos seguir aludiendo, ¿no? En Nuestra Señora de Lo, en el siglo XVII, en Francia, etc. Pero lo llamativo es que el 80% de todas las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia se producen en los 2 últimos siglos, siglo XIX y siglo XX.
coinciden con la Revolución Francesa. Lo que comentábamos en un programa, es decir, la Revolución Francesa significa el triunfo del racionalismo, de un teocentrismo, una cosmovisión en el que Dios era el centro y la referencia de todo, a que el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Y a partir de ahí, pues decimos, en fin, se hace más difícil, lógicamente, que en la Edad Media, en la época de la Europa de la cristiandad. Ahora estamos en la Europa del racionalismo, del siglo de las luces. Se hace más difícil, digamos, hoy diríamos vivir como un cristiano coherente. ¿Por qué? Pues que el ambiente cultural, el ambiente social, etcétera, pues no es tan no es tan favorable a la vida cristiana como en la época de la cristiandad, obviamente. Y por eso viene esa ayuda especial. Esa es la razón. Y, bueno, vamos, la razón es una opinión. El hecho de que el 80% de las apariciones marianas es otro dato. Se produzcan en el siglo XIX y siglo XX a partir de la Revolución Francesa es un dato de decir, la Virgen es Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, evidentemente, no quiere que la obra de la redención de su Hijo, que ha costado nada menos que la pasión en la cruz, pues se malbarate. Y por tanto, todos los que vivimos porque Dios nos ha creado, valiéndose de nuestros padres, como es evidente, las causas segundas, por supuesto. Y entonces, claro, Cristo nos ha redimido. Hombre, la madre de Cristo, de Jesucristo, la Virgen María, no quiere que esa sangre, el sacrificio de su Hijo, se vaya en balde, porque pues, estamos llamados todos a la salvación. Y por tanto, cuando ve que va a ser más difícil que nos podamos salvar porque las circunstancias histórico-político-culturales lo hacen más difícil, viene en ayuda. Se emplea a la fondo. Madre, es lógico que la madre se emplea a fondo de sus hijos, que somos nosotros. Al 80%. 80% de las apariciones. Por lo tanto, eso tiene una absoluta don Jorge, lógica. Nos quedan muy pocos minutos, no se lo cree porque se nos pasa el tiempo volando, pero nos quedan 4 minutos nada más, no nos quedan más. Hablaremos del desarrollo, pero sí que me gustaría, porque usted hacía antes referencia a que en este mensaje se abra, y fíjese, y nos queda todavía la tercera parte del secreto, lo del obispo de Blanco, que eso tiene, pero bueno. Eso lo hará Juan Pablo II. Sí, pero... Y tendrá que producirse, no porque lo diga yo, que no valdría nada, es que lo dice el propio Papa, Juan Pablo II, tendrá que producirse el atentado de Aliaca el 13 de mayo del 81. Para que eso sea así. Hablaremos. Pero lo que yo quiero centrar y aprovechar estos 3 últimos minutos que nos quedan, ya nos hemos comido, es qué concepto hay que entender cuando la Virgen dice que Rusia va a extender sus errores. ¿Qué error es ese? El comunismo ateo. Estamos el 13 de julio, poco después, tiene lugar el triunfo, el asalto al Palacio de Invierno, la revolución bolchevique, que dará lugar en 1922 a la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tiene, pues en fin, como fundamento doctrinal, pues el comunismo ateo, el ateísmo de Estado. O sea, no que no hubiera libertad religiosa, no. Es decir, Dios no existe. Y como Dios no existe, hemos de actuar no solo como si Dios no existiera, sino para que si algunos creen que existe Dios, lo perseguimos. Tenía por objetivo barrer el cristianismo y la Iglesia de la faz de la tierra. Esa era la doctrina que tenía el comunismo ateo, que mediante un ateísmo de Estado, declarado como tal en su Constitución de 1922 por Lenin... Eso es satánico. Bueno, si no lo es, lo parece, vamos, es evidente, ¿no? Es evidente. Y por tanto, cuando está diciendo la Virgen que Rusia extenderá sus errores por el mundo, varias naciones serán aniquiladas, el Papa habrá de sufrir mucho, la Iglesia será perseguida, pues es la historia del siglo XX. Pues evidentemente el comunismo pues desarrollará muchas guerras a lo largo del mundo, ya podemos hablar de eso, y varias naciones serán aniquiladas. Pues fíjese, piense usted cuando se produce que la gente, todos tenemos claro que Hitler desencadena la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, pero el mes anterior había pactado con Stalin, Claro, oiga, Hitler y Stalin, la invaden entre Hitler los dos. y Stalin pactan, el pacto von Ribbentrop con Molotov, los ministros de Relaciones Exteriores de la Alemania del Tercer Reich y de Stalin, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y acuerdan que Hitler el 1 de septiembre invadirá Polonia por Occidente y que el día 15, como así fue, desde el Oriente, el ejército rojo, el ejército soviético, invadiría Polonia y se anexionaría, entre otras,
las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, etcétera. O sea que, vamos, y que la Iglesia y los cristianos eran perseguidos, la Iglesia del silencio de la que hablará Juan Pablo II, el pulmón oriental de los dos pulmones del cuerpo de la Iglesia, que dirá que necesita respirar por los dos pulmones, no solo el occidental, sino el oriental. Las naciones que quedarán bajo el yugo comunista, empezando por Rusia, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los 8 países del otro lado del telón de acero, es decir, Alemania Oriental, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, todas ellas quedan bajo el otro lado del telón de acero tras la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que estamos hablando aquí de estas cosas de Fátima, y el asunto es que estos mensajes y estas palabras de la Virgen no se quedan en palabras, es que después... Bueno, es que la historia, o sea, es lo que algunos han definido, y yo también, desde luego, como la dimensión histórico-política del mensaje de Fátima. Es decir, los hechos históricos han conformado y confirmado absolutamente todo. Es decir, está el mensaje espiritual, lo trascendente siempre. Ya sabemos que evidentemente la revelación acaba con la Sagrada Escritura, con el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, pero cada vez que se producen apariciones para poner la lupa, fijar la atención para ese momento de la historia en algún aspecto de la revelación, ¿no? Y ahí es permanente la llamada a la conversión mediante la oración y la penitencia. Eso siempre el Evangelio, la vida pública del Señor en mi vida, convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Pues, en fin, la conversión. Y por eso la Virgen hablará en Fátima de que las almas van al infierno, la guerra es consecuencia de los pecados de los hombres. Hay que convertirse, convertir el corazón hacia Dios mediante la oración y la penitencia para que no se condenen las almas, para que no venga una guerra mayor. Ese es el mensaje de Fátima. Pero en lo histórico-político... Tal cual. Tal cual. Pues se nos acaba el tiempo, ¿eh? Así es que en el próximo programa tendremos que ver esta concreción de la Virgen que va a venir para concretarlo del 17 de julio y la 13 de julio, perdón, y la extensión del error de Rusia y cómo acaba esta historia, porque lo que acaba hoy es este programa. Don Jorge, bueno, ha acabado, pero le tengo que dar las gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, queridos amigos, muy agradecido por seguirnos, y decirles que vamos a ponernos a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.